Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y los que nos visitan por primera vez, también siéntanse en su casa. Siempre decimos a los que nos visitan por primera vez que las puertas del templo y las puertas de nuestros corazones están abiertos para ustedes. Así que Dios cumpla el propósito por el cual usted está hoy en este día acá. También a los que nos visitan por medio de la web o el Facebook y se conectan por primera vez, pues también le damos un abrazo de amor de Jesucristo desde acá, desde el templo. Bien, hoy vamos a la tercera semana de esta serie que hemos llamado Padre Nuestro. Hicimos un mensaje introductorio y también la semana pasada empezamos con la primera parte del Padre Nuestro. Les decía que el Padre Nuestro está formada por 6 secciones. Una introducción, 7 secciones, una introducción, 6 peticiones, y las peticiones son 3 primeras relacionadas a Dios y 3 finales relacionadas con nosotros. Y estamos estudiando la oración del Padre Nuestro, palabra por palabra, frase por frase, y nos vamos a ocupar de esos 50 días en los grupos pequeños y aquí en la predicación del sábado. Así que si usted no se ha involucrado en un grupo pequeño, todavía es tiempo, no se preocupe, haga su escogencia de grupo pequeño. Al final, Javi y Luca le pueden ayudar a ustedes a ubicarse en un grupo pequeño, y si están en un grupo pequeño ya pues gloria al Señor. Así que hoy vamos a ver, ya vimos la introducción en la semana pasada que decía, del Padre Nuestro, que decía Padre Nuestro, esa es la introducción. Y la primera petición, que tu nombre sea santificado. Y hablábamos de lo que significaba el tener nosotros claridad de que el nombre de Jesús, el nombre de Dios, tiene que ser santificado. Hoy vamos a ver 2 peticiones más y están contenidas en el versículo 10 del Evangelio de Mateo, que dice: la primera petición, hágase tu voluntad, y la otra petición, venga tu reino, y la otra petición, hágase tu voluntad. Estas son lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero dividir el mensaje de hoy precisamente contestando las 2 preguntas que generalmente nos hacemos. ¿Qué significa pedir que el reino de Dios venga a nosotros? ¿Y qué significa pedir que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo? Así que vamos a orar para poder entrar en materia y pedirle al Señor que nos guíe. Señor, te damos primero gracias a ti por la posibilidad que tenemos de abrir tu palabra, de poder estudiarla, de poder poner oídos atentos a lo que tú nos tienes que decir. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en este día aquí en medio de nosotros. Ponemos oídos atentos, mente atenta y corazón abierto, Señor, para lo que tienes tú para nosotros en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús por cada una de las familias que aquí están representadas, las que no vinieron, para que tú nos bendigas, nos guíes, nos guardes siempre. De parte mía, Señor, por favor te pido, unge mis labios, me atrevo a abrir tu palabra, me atrevo a estudiarla, me atrevo a exponer lo que ya tú enseñaste. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que me guíes, que tus palabras sean las que salen de mi boca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera pregunta que aparece en su bosquejo, que vamos a responder: ¿qué significa pedir que su reino venga a nosotros? ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, vamos a primero hablar un poquito del reino de Dios. El reino de Dios está totalmente instaurado, totalmente establecido, totalmente consumado en los cielos, ¿cierto? Porque allá está el trono de Dios, Dios reina en el cielo, y en el cielo se hace totalmente la voluntad de Dios. Todos los que están allá en el cielo hacen lo que Dios quiere que hagan. No hay oposición en el cielo al reino de Dios, al reinado de Dios, a la soberanía de Dios, ni a la voluntad de Dios. Todos son obedientes. Pero acá en la tierra no sucede eso. Aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios en muchos casos. Ahora, en el futuro, cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él va a instaurar su reino aquí en la tierra y se va a hacer exactamente lo mismo que se hace en el cielo, que es que reine el Señor, que Dios sea rey, que se haga la voluntad de Él
completamente. Él va a quitar el mal, no va a haber oposición y se va a hacer la voluntad de Dios. Ok, ahí estamos claros, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa mientras tanto? Y ahora que no ha llegado el Señor por segunda vez, ¿qué hacemos nosotros? Ok, cuando Cristo vino por primera vez, cuando Cristo estuvo acá en la tierra, hace poco más de 2000 años, el Señor vino a instaurar el reino en todos aquellos que hemos creído en Él. Aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él, somos portadores de su Espíritu Santo y su reino habita en los corazones de cada uno de nosotros. El reino de Dios se instaura en el creyente. Pero, como nosotros también tenemos una naturaleza humana y pecaminosa, muchas veces, a pesar de que el reino de Dios está instaurado en nuestros corazones, la voluntad del Señor no se hace muchas veces. Y nosotros mismos entonces desobedecemos la voluntad de Dios y no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Es decir, que el reino de Dios está en nosotros, pues muchas veces Dios no es rey en algunas áreas de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros nos pasa. Nos oponemos al reino de Dios, a la voluntad de Dios. Porque nosotros seguimos siendo humanos. No se nos quita la naturaleza pecaminosa, no se nos quita la carne. Entonces, como Pablo decía en Gálatas 6, Pablo dice que los deseos de esta naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne están dentro de nosotros, existen, son reales y son contrarios a los deseos del Espíritu que habita en nosotros. Y hay una oposición entre eso, entre lo que desea el Espíritu Santo que habita en nosotros y lo que deseamos nosotros como humanos que somos en la carne. Entonces hay una lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu que nos guía. Y entonces Pablo por eso dice, muchas veces hacemos lo que no queremos, hacemos lo que no deseamos hacer. Deseamos hacer lo bueno, pero no podemos. Y entonces cuando nosotros tenemos esa lucha interior, cuando por decirlo así, nuestra carne empieza a hacer oposición al reino de Dios, instaurado en nuestro corazón, es cuando nosotros tenemos que pedirle a Dios ayuda. Y orarle al Señor. Entonces cuando usted y yo oramos el Padre Nuestro y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Estoy orando para que en algunas áreas de mi vida que yo sé que falta el señorío de Cristo, ahí que aumente el señorío de Cristo, que es necesario que el señorío de Cristo esté más, es ahí donde yo estoy orando que ese reino venga acá y crezca en mí, que aumente en mí, que más áreas de mi vida Cristo sea el Rey. Que en más áreas de mi vida estén sometidas al señorío de Dios. Cuando nosotros pedimos que el reino de Dios venga a nosotros, estamos pidiendo la ayuda de Dios que necesitamos para que el señorío de Cristo aumente mi vida, sea cada vez mayor, nos llenemos más del Espíritu Santo, que cada vez seamos nosotros más entregados y más rendidos a su voluntad. Muchas veces nosotros pensamos en algunas áreas de nuestra vida y vemos que hay voluntad de Dios en esas áreas, vemos cómo el Señor se glorifica en esas áreas de nuestra vida, pero en otras no. Es interesante. Puede ser que nosotros en nuestra integridad administremos muy bien las cosas, seamos temerosos de toda cosa que no nos pertenece, seamos tan íntegros que no sacamos pero ni una flor de un jardín. Pero alguna otra área de nuestra vida está mal. Entonces, tenemos integridad, como Dios quiere que la tengamos, pero nuestra vida sexual está desordenada, fuera de la voluntad de Dios, por ejemplo. O puede ser que tengamos una vida de servicio que sea digna de imitar. Qué servicio, qué compromiso. Se refleja el señorío de Cristo en esa área del servicio al prójimo, a nuestro hermano, a nuestra iglesia. Pero no hago la voluntad de Dios porque mis finanzas no están siendo reinadas, gobernadas por Dios.
Y entonces no diezmo, no ofrendo, no doy, no soy bondadoso, administro más del dinero, gasto en mí mismo. Hay áreas de nuestra vida donde yo me congrego y entonces me pongo en comunión con otros hermanos, en contacto con otros hermanos, llego a donde otros hermanos a poder compartir, a poder experimentar el amor de los hermanos, pero al mismo tiempo ando criticando a otros y chismeando de otros. Entonces quiere decir que en mis relaciones interpersonales el reino de Dios no ha crecido en mí, o no he permitido que el reino de Dios entre en la parte de las relaciones interpersonales para amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo oro de una manera donde yo pido que el reino de Dios venga a mí, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. No es nada más de repetir una palabra, sino estar consciente de lo que estoy diciendo. Estar claro en mi mente, dispuesto en mi corazón, para dirigirme a mi Padre, para que su reino venga a mi vida, para que su reino crezca en cada área de mi vida. Porque si no, entonces las palabras que salgan de mi boca serán huecas, serán repetitivas, serán balbuceos, como lo vimos en la primera predicación. Y ustedes me preguntarán, entonces, pastor, ¿cómo es la cosa? ¿Qué debo hacer? Debo presentarme con una mente clara y un corazón dispuesto. Mente clara para saber qué es lo que estoy orando, qué estoy pidiendo, qué significa. Y un corazón dispuesto para que el Señor trabaje en mí a partir de esa oración. Que yo anhelo que el reino de Dios crezca en mí. Que anhelo que el señorío de Cristo en mi vida aumente, como dice el punto. Que el señorío de Cristo aumente en mi vida. Creo que nosotros los evangélicos, cuando hablamos del Padre Nuestro, nosotros los evangélicos nos limitamos a pensar que el Padre Nuestro no es algo que se reza o se repita. Y creo que nuestra mente se queda encajonada y entonces decimos, yo no rezo el Padre Nuestro como se reza en otros lados porque yo hago caso a la Biblia de no repetir. Y está bien, o sea, eso es. Entonces no rezamos y cuando alguien nos pregunta, vea, ¿ustedes por qué no rezan el Padre Nuestro? No rezamos el Padre Nuestro porque el Señor lo que nos dejó fue un modelo de oración, no es algo que repitamos. Sí, estamos en lo correcto, pero decidimos no repetirla, pero decidimos no seguir el modelo de oración de Jesús, porque no lo seguimos. ¿Por qué no lo seguimos? Muchas veces por ignorancia, muchas veces porque no tenemos una idea errónea de que la oración es simplemente de vengar cosas, pedir cosas. Porque nosotros generalmente nos oramos centrados en nosotros, centrados en pedir, a veces agradecer. Todo en función de nosotros. Yo oro en modo mí, para mis cosas, mis anhelos, mis deseos. Pero el Señor nos enseña en el Padre Nuestro que lo primero es orar por Dios, para Dios, en función a Dios. Y después, por nosotros. Mis hermanos, yo les digo que comúnmente nuestras oraciones, hablo de los cristianos evangélicos, no siguen el modelo del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó. No siguen el modelo. Es más, yo le digo una cosa, como me decía Karencita un día de esos que estábamos en una reunión, me dice yo, es que muchas veces nosotros decimos que oramos, pero no oramos. Y es cierto, muchas veces decimos que nosotros oramos, pero no oramos. Y si no, váyase a lo interno de su corazón y revise y haga un análisis, una revisión de cómo son sus oraciones, cómo han sido sus últimas oraciones. Y analice cuántas veces usted y yo pedimos para que el Señor gobierne algún área de nuestra vida. ¿Cuántas veces pedimos para que el Señor sea rey y controle, se adueñe?
sea propietario de aquellas áreas de nuestra vida que nosotros sabemos que no estoy haciendo la voluntad de Dios o la hago parcialmente. Y vamos a lo mismo, ¿verdad? Porque conozco que la palabra de Dios dice que debo ser bondadoso, pero no lo hago. Porque dudo de la provisión de Dios, porque dudo de las promesas de Dios, porque dudo de que cuando el Señor dice que va a abrir las puertas de los cielos es porque las va a abrir para derramar bendiciones sobre nosotros. Creo que por aquí Carecita ahora decía de la ley de la siembra y la cosecha. Hablaba ahora, me parece. Porque su palabra dice que el que cosecha mucho, perdón, que el que siembra mucho cosecha mucho, siembra poco cosecha poco. Y entonces mis oraciones van en función a otras cosas. Entiendo y sé y conozco de su palabra que debo servir, pero siempre paso prefiriendo otras cosas. Señor, que tu reino venga a mí, pero no le doy mi agenda para que Él reine en mi agenda, en mis prioridades. No es el rey de mi agenda, no es el rey de mis cosas, no es el rey de mi tiempo, no gobierna, porque yo defino las prioridades, no Él. Debemos orar sabiendo que el Señor nos dice que debemos de leer su palabra, que debemos de meditar en su palabra, que debemos estar centrados en su palabra. Pero el Señor, necesitamos que el Señor gobierne sobre nuestra naturaleza pecaminosa que nos da el deseo de quedarnos acostados o nos da el deseo de poner un partido de fútbol antes de abrir su palabra. Y no oramos para que el Espíritu Santo nos llene más para que podamos ganar esas batallas. Rara vez nuestras oraciones siguen el modelo de Jesús. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos del repetir y repetir y repetir y repetir y que salgan de nuestra boca cosas que son balbuceos? ¿Qué significa pedir que el reino de Dios venga a nosotros? Significa también que conozco que ese reino no será instaurado en aquellos que no creen, y eso me tiene que importar. Porque cuando el Señor dice, digan el reino, digan, venga a nosotros su reino. Venga a nosotros, no dice, venga a mí su reino. Venga a nosotros, o sea, que venga a mí y que venga a otras personas. Y esa es la oración también que tenemos que tener nosotros. Eso no nos está enseñando que oremos para que solo a mí venga el reino. Que venga el reino para aquellas otras personas que no lo conocen. Para aquellas otras personas que su reino o su vida está entregada a otro tipo de reyes. Entonces, en cierta manera, el que oremos el Padre Nuestro diciendo, venga a nosotros tus reinos, estamos nosotros también, digamos, orando por la gran comisión. Para que muchas personas sean alcanzadas, para que otras personas sean alcanzadas. Para que así como el reino de Dios fue instaurado en el corazón de cada uno de nosotros, también sea instaurado en el corazón de otras personas que aún no han creído. Entonces, cuando yo oro, debo estar consciente de eso. Y debo pensar en específico en esas personas que no conocen al Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y entonces, si no sucede eso, su vida no va a ser cambiada, no va a ser transformada, no va a ser renovada. Y posiblemente estén sintiéndose igual o peor que como nos sentíamos nosotros cuando el reino de Dios no había sido instaurado, cuando no teníamos a nosotros a Jesús como el Rey y Salvador de nuestra vida. Y nos debe importar, ojo, eso nos debe importar. No podemos quedarnos nosotros indiferentes ante esas personas que no tienen el reino de Dios en su vida y se están yendo a una eternidad fuera del reino de Dios. Porque se están yendo a una eternidad fuera del reino de Dios. Nosotros tendremos
una eternidad en el reino de Dios. Y estaremos al frente del Señor en su trono, adorándolo y orando. Y adorándolo con un montón de ángeles y querubines y otros hermanos en Cristo que están en todas las partes del mundo y que han nacido y que van a nacer. Y ahí estaremos todos juntos. Pero los que no han entregado su vida a Cristo, ¿dónde van a estar? Dice la palabra del Señor que estarán donde reina el fuego eterno. Y eso nos debe importar. Nos debe importar. Y ocuparme. Y que no sean solamente palabras cuando decimos que nosotros damos, aportamos, servimos, dones, talentos, dinero, para que se extienda el reino de Dios. Es muy común en las iglesias evangélicas, dice, Señor, esos dineros que sean para la extensión de tu reino. Estaremos pensando en lo que estamos orando cuando decimos y presentamos los diezmos de las ofrendas y decimos que sean estas ofrendas para la extensión de tu reino. Que sea nuestro trabajo para la extensión de tu reino, que sea nuestro servicio, que sean las cosas que nosotros hacemos, que esta iglesia sea creada y usada para la extensión de su reino. Que en esta comunidad extendamos el reino de Dios a esta comunidad y alrededores. Y que esos grupos pequeños que deseamos y anhelamos, que se abran más grupos pequeños, sean para extender el reino de los cielos. Estaremos seguros de eso, estaremos conscientes de eso. Otra de las cosas que es de enorme importancia que debemos de recordar es que el reino de Dios, en el reino de Dios y el reino de Dios es nuestra, más que nuestra primera prioridad, nuestra única prioridad. Buscar el reino de Dios debe ser nuestra única y principal prioridad, primera prioridad. Y ya lo he predicado varias veces. Debo de entender que mi primera y única prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, no otras cosas. Este pasaje que estamos estudiando en Mateo 6 está, y se los había dicho, recordamos, está en el contexto del Sermón del Monte. Está el Señor enseñando en el Sermón del Monte y enseña sobre la oración. Y más adelante dice, que es lo que está escrito en Mateo 6:33, más abajito dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán añadidas. Por eso la oración del Padre Nuestro es primeramente en Dios, en el reino de Dios, orando por el reino de Dios. Porque no se puede contradecir Jesús con esto que está diciendo. Primeramente el reino de Dios y después las añadiduras. Pero nosotros tenemos la ecuación al revés. Primero las añadiduras y después el reino de Dios, si es que está. Si es que está. Porque el reino de Dios, y lo vamos a ver en el grupo pequeño, el reino de Dios no son de cosas terrenales. El reino de Dios no es de comidas ni de bebidas, decía el Señor Jesús. No tiene que ver con cosas terrenales. El reino de Dios no tiene que ver con nada de este mundo, ni nada visible, ni nada tangible. El reino de Dios tiene valores diferentes al de este mundo, tiene promesas y la mayoría de promesas son para el futuro, en la extensión del reino de Dios en el futuro, fuera de este mundo. Y el reino de Dios no tiene que ver nada con lo que usted puede ver, puede tocar, pueda sentir, porque el reino de Dios no es terrenal. Entonces Jesús dice, cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, dice lo mismo que busquen primero mis valores, busquen primero lo no visible, busquen primeramente lo eterno, busquen primeramente mis promesas, las venideras. Busquen primeramente las cosas que no son tangibles, ni son que se puedan deshacer o que se puedan perder, que se puedan podrir. No encontré el sinónimo. Busquen las cosas que son eternas, las que durarán para siempre. Busque, anhele su reino como la única y primera cosa. Y que sea el reino de Dios lo primero que pedimos.
y en lo primero que nosotros pensamos cuando vamos a orar, porque es lo primero que nosotros debemos de buscar. Y usted y yo nos debemos entonces de enfocar en las cosas del reino y orarle al Señor: Señor, aquí vengo y venga a mí tu reino. Y entonces el Señor te dirá: ok, yo me ocupo de las cosas terrenales. Porque nuestro Padre, porque recuerden que estamos orando al Padre nuestro Padre se ocupará de las cosas que nosotros necesitamos en este mundo y que son tangibles: vestido, vivienda, comida, estudios, etcétera, etcétera. Se nos será añadido. Pero como nosotros tenemos la ecuación al revés, entonces siempre nuestras oraciones son de pedir. Y pedir cosas que son añadiduras. Entonces nos enfocamos en las añadiduras, nos concentramos en las añadiduras, centradas nuestras oraciones en las añadiduras, y eso significa que en nuestro corazón solo hay espacio para las añadiduras, o hay muy poco espacio para el reino de Dios. Yo diría que no hay lugar para las cosas del reino, porque solamente están las añadiduras. Mis hermanos, vean, la oración que el Señor nos enseñó dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, pero nosotros la hemos convertido en: venga a mí mi reino y hágase mi voluntad. Al revés la cosa. Las oraciones en modo mí. Y solo mí. Para mí, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, lo que a mí me llena, lo que a mí me... Y entonces vamos adelante del Señor solamente pensando en las cosas materiales. Señor, te pido este trabajo, te pido que me asciendan, te pido que me aumenten. Señor, mi carro. Señor, yo quiero comprarme una blusita. Señor, aumentan mis provisiones para ver si mis hijos, una escuela. Señor, ayúdame, necesito pagar mi tarjeta y no tengo plata. Y las cosas del reino. ¿Y qué te va a responder Dios cuando le pides eso? ¿Pero qué me estás pidiendo por las añadiduras? Si esas se las doy, ¿por qué me pedís por las añadiduras? Pedime por las cosas mías de mi reino. Te lo he dicho. Las añadiduras te las doy, las tenés garantizadas. Son un regalo. Como cuando se va al súper y compra algo y viene una muestra pegada en masking tape que generalmente está vencida. Pero el Señor quiere todo lo mejor para nosotros. Y viene añadido. Ya gratis. Y sin vencer. Y el Señor nos dice: ¿por qué no me pides por mi reino? ¿Por qué no anhelas las cosas de mi reino? ¿Por qué dices: venga a nosotros mi reino y realmente no lo deseas? No lo deseas porque nunca escucho en tus oraciones pedir que te dé sabiduría para entender mi palabra. Nunca escucho en tus oraciones pedirme que aumente tu pasión por mi hijo. No me pides que aumente tu compromiso como discípulo de mi hijo. Ni me pides que me parezca más a él, ni me pides que quieras ser sal y luz. No te he escuchado pedir que tengas amor por mi iglesia, la misma iglesia que yo pagué con la sangre de mi hijo. Pero no la amas. No te gusta ir. No te gusta comunicarte con la gente de la iglesia. Y no me pides por eso. Nunca te he escuchado pedir por los no creyentes de la comunidad de Concepción, ni de tu vecino, ni de tus compañeros de trabajo. Nunca te he escuchado pedir por los perseguidos que son asesinados por mi causa.
Nunca te he escuchado pedir porque te quiten ese miedo que sé que tienes de evangelizar en tu trabajo. Nunca me he escuchado pedirme que te abra oportunidades para que testifiques lo que yo he hecho en tu vida. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo son nuestras oraciones? Y ahí me incluyo. ¿Cómo son nuestras oraciones? Revisa. Y si no está el contenido de lo que significa venga tu reino, pídeselo. Ora por eso. Yo creo que es una buena tarea para esta semana orar para que el reino de Dios venga a nosotros. La otra parte, la otra petición es con respecto a la voluntad de Dios. Dice, ¿qué significa pedir que se haga tu voluntad? Es la tercera petición. Porque el Señor también está interesado en que nosotros nos interesemos en ser personas obedientes, en hijos obedientes. Entonces nosotros pedimos, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y vamos a lo mismo, en el cielo se hace la voluntad de Dios, sin ninguna oposición, sin ningún problema. Absolutamente todos los que viven allá hacen la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros aquí en la tierra no lo hacemos, eso no es una realidad. Entonces el Señor nos dice que oremos, o Jesús nos enseña que nosotros oremos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la ayuda de Dios en esa área. Entonces, para que el Señor nos ayude a cambiar y que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros valores, nuestros deseos sean orientados, alineados con la voluntad de Dios. Que queramos hacer la voluntad de Dios y de una forma similar a como en el cielo se hace. Yo quiero que aquí yo haga tu voluntad como allá arriba. Igual. La pregunta para usted y para mí, cuando escuchamos esto, es si realmente desde mi corazón yo tengo el deseo, usted tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Esa es la pregunta importante. ¿Realmente yo anhelo hacer la voluntad de Dios? Porque la oración de hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo empieza por mí. Yo no puedo orar al Señor con esa frase que salga de mi boca sin estar consciente de que yo necesito ayuda porque no hago la voluntad de Dios, porque soy pecador, porque no soy capaz de hacer la voluntad de Dios. Hago mi voluntad frecuentemente y no hago lo que ya sé que tengo que hacer, porque yo sé muchas cosas que tengo que hacer. Y lo enseñaba unas semanas atrás. Muchas veces nosotros nos centramos en que la voluntad de Dios es aquello que nosotros queremos saber que Dios tiene para nosotros. Dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? En que compre una casa o no la compre. En que emprenda un proyecto o no lo emprenda. Es la voluntad de Dios. Y en eso nos centramos. ¿Es la voluntad de Dios que cambie trabajo o que no cambie? ¿Es la voluntad de Dios que me opere para no tener hijos? Porque no lo sé. Entonces nos centramos en la voluntad desconocida de Dios y nos olvidamos de la voluntad conocida de Dios. Porque hay una voluntad conocida de Dios que está en su palabra. Yo necesito, como dice el punto, necesito la ayuda de Dios para activamente hacer la voluntad de Dios que está revelada en su palabra y que conozco. ¿Y qué conozco? Yo conozco todo lo que está en la Biblia. Y eso es lo que yo necesito, pedirle a Dios que me ayude a hacer esa voluntad que así conozco, de una forma activa. De una forma activa. Porque el Señor no me está pidiendo que tenga una actitud activa, no pasiva. ¿Qué quiere el Señor que tengamos nosotros? Que tengamos fe. La voluntad de Dios es que usted tenga fe y yo tenga fe en Él, en su poder, en sus promesas, en lo que está en futuro.
que me agarre de la esperanza en Cristo Jesús que está después de esta vida. La voluntad de Dios es que usted y yo no olvidemos sus promesas, sino que las creyamos, no las desmeritemos, no las desvaloremos, nos apropiemos de esas promesas. La voluntad de Dios es que usted y yo amemos a todos y que perdonemos a todos, como Él perdonó. La voluntad de Dios es que usted sea bondadoso, la voluntad de Dios es que usted se congregue, la voluntad de Dios es que usted no chismee, la voluntad de Dios es que usted sirva, la voluntad de Dios es que usted obedezca, la voluntad de Dios es que usted y yo amemos su iglesia. Todo eso es actividad, acción, una actitud propositiva. Entonces yo activamente hago lo que Dios me pide, activamente, porque soy pasivo cuando escucho, entiendo, pero no hago. Y entonces en un sermón como este o en una predicación de cualquier tema, salimos de la iglesia, después de escuchar un sermón, entendiendo, sabiendo, pero pasivos, actuando pasivamente, sin hacer nada. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, usted y yo. Necesitamos la ayuda de Dios, ¿para qué? Para pasar de la pasividad a la actividad. Y entonces eso es lo que nosotros le debemos de pedir cada vez que oramos. Señor, dame el querer como el hacer. ¿En qué cosas sabes cuál es la voluntad de Dios y estás pasivo? ¿En qué áreas de tu vida conoces la voluntad de Dios? ¿Sabes la voluntad de Dios? ¿Te ha quietado el Espíritu Santo sobre la voluntad de Dios y estás pasivo? Y si tu respuesta es sí, estoy pasivo en esto, Señor, estoy siendo pasivo en esto y en esto y en esto. ¿Le estás pidiendo en tus oraciones al Señor para que te llene de ese dominio propio, de ese poder, de ese querer como el hacer para hacer la voluntad de Dios que conoces? Señor, te pido que se haga tu voluntad en mí, como en el cielo se haga tu voluntad en mí. Y ahora si dices, Señor, quiero que se haga tu voluntad en mí, pero me cuesta mucho, Señor, ayúdame, porque generalmente hago mi voluntad y reconozco que no puedo hacerlo solo y me rindo ante Dios, ante esa incapacidad que tengo, ante esa necesidad que tengo, pero con un corazón dispuesto. Por eso le puse al título "A ti me rindo", porque tengo que rendirme a la voluntad de Dios, tengo que rendirme al señorío de Cristo, y tengo que rendirme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo en Colosenses 1, él hace una oración por la gente de Colosas, y él ora para que, dice, a mí aparece en su pantalla, dice, no he dejado de orar, dice Pablo, yo no he dejado de orar, y pido para que Dios les haga conocer su voluntad, para que no la desconozcan, sino que la conozcan, y para que vivan de manera digna al Señor, y para que le agraden, y para que den fruto. Eso es lo que dice Pablo, para que vivan de manera digna al Señor. Para eso es que nosotros hacemos la voluntad de Dios, para eso es que conocemos la voluntad de Dios, o queremos conocer la voluntad de Dios, para agradarlo, para dar fruto. O no me diga que podemos pensar de que conocemos la voluntad de Dios para decir que sabemos de la voluntad de Dios. Si yo conozco la voluntad de Dios, está escrita en su palabra y me la sé de memoria. Bla, 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 bla. Palabras huecas. Entonces nos tenemos que ver espirituales y saberme muchos versículos y hacer referencias de las escrituras. Bla, 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 bla. ¿Por qué?
Conocer la voluntad de Dios implica agradarlo en todo. El objetivo mayor de hacer la voluntad de Dios es agradar a Dios, porque con conocer no basta. Y el Señor nos está pidiendo que oremos por conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios para agradar a Dios. Y pedir nosotros mayormente las cosas que agradan a Dios, no que nos agraden a nosotros. Y Pablo dice, y esto implica dar fruto en toda buena obra. Dar fruto. ¿Cómo se conoce el árbol de aguacates? Por los aguacates. Y el de cas por los cases. Y usted a un árbol de aguacate no le pide cases. No salen cases. Porque el fruto de nosotros debemos ser árboles fructíferos y nuestro fruto debe ser el resultado, la evidencia de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o que no la estamos haciendo. Porque es moneda de dos caras. ¿Cómo son mis frutos? ¿Frutos de pasividad o frutos de actividad? ¿Frutos de pasión por Cristo o frutos de apatía? ¿Frutos de que estoy dejando que en mi vida reine Cristo? ¿O frutos de que soy quien tomo decisiones en mi vida? Si sus frutos muestran alguna pasividad, ore al Señor. A lo mejor nunca lo has hecho y nunca has orado porque des fruto. Y uno puede orar, Señor, te oro, papá, y quiero que en mi vida yo dé frutos de aquellos frutos que da un hijo de Dios que te ve a ti como padre. Que demuestre que soy hijo tuyo. Que cuando alguien me vea, diga, esos frutos es de un hijo de Dios. Así como que la gente dice, eso es un palo de aguacates. Mira los aguacates. Ese es un hijo de Dios. Mira cómo se comporta. Mira sus obras. No hay duda. Por otro lado, nosotros sabemos que Dios permite una serie de cosas en esta vida caída o en este mundo caído. Suceden cosas que no queremos y muchas veces no son cosas tampoco muy malas, pero no son de acuerdo a mi voluntad. Entonces, quiero cambiar de casa, pero no la he podido cambiar. Quiero tener hijos, pero no los he podido tener. Quiero emprender un proyecto, pero no he podido hacerlo. Y entonces no entendemos la voluntad de Dios, porque Dios no nos permite eso. Porque muchas veces la voluntad de Dios es diferente a nuestra voluntad, y a nuestros deseos, y a nuestros anhelos, y a lo que nosotros queremos. Entonces yo necesito ayuda de Dios cuando yo pido por la voluntad de Dios hecha en mi vida, para que en mí se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo. Entonces yo estoy pidiendo ayuda ¿para qué? Para que yo, ojo, ahora sí, pasivamente me someta, pasivamente me rinda y acepte con gozo cuando no ocurre lo que yo quiero que ocurra, que es muy frecuente a veces. Porque los hijos del gran yo soy nos enfermamos. Entonces la gente dice, bueno, yo voy a orar por sanidad. Y el Señor puede sanar, sí, claro. Pero aquellas personas que el Señor sanó cuando estuvo aquí en la tierra, después se murieron de otras cosas y se enfermaron de otras cosas. Y los leprosos que sanó se enfermaron de algo y se murieron, ¿o no? Y nosotros nos vamos a enfermar. Y perdemos trabajos. Y tenemos pérdidas de familiares. Y entonces oramos para que el Señor haga su voluntad también en esas cosas.
Pasivamente, porque ahí sí no tengo que hacer nada más que aceptar. Pasivamente porque me tengo que rendir. ¿Sabe que si usted busca la palabra rendir en la Biblia, cuando yo me rindo, lo que generalmente significa es soltar? Entonces usted tiene algo y cuando se rinde usted es así. Ahí no hay esfuerzo, no hay que hacer nada, nada más suelta. Pasivamente. No me pongo de gallito. Entonces eso también lo tenemos que orar, que yo pueda aceptar que se haga tu voluntad en mí, también en esos aspectos, aquí en mí, como en el cielo. Pero necesito soltar, necesito ser pasivo, necesito someterme a su voluntad, aceptar su voluntad, con gozo, aceptar con gozo. No es con resignación, no es con mala crianza, no, es con gozo. No es que uno acepta diciendo que me toca, yo estoy sin trabajo y que me toca, aceptar que estoy sin trabajo y buscar y mandar currículos y Ese no es el caso, es con gozo, con entendimiento de que Dios sabe lo que hace, con conocimiento de que esa es la voluntad de Dios, aquella que es agradable, aquella que es buena, aquella que es perfecta. Porque si yo no acepto la voluntad de Dios en ese tiempo, entonces estaré buscando aquello que no es agradable, aquello que no es bueno y aquello que es imperfecto. Porque es mi voluntad. Aceptar la voluntad con gozo porque Dios sabe más que yo y no comete errores. Y no estará cometiendo un error con esta situación que está permitiendo que pase en mi vida. No cometerá un error. Y en sus promesas dice que todo actuará para mi bien. Y todo esto que estoy pasando va a ser para mi bien. Y por lo tanto me conviene lo que está pasando, porque es su voluntad. Me conviene. Entonces, dos tipos de voluntad de Dios, conocida y desconocida, ¿verdad? Y dos tipos de obediencia, activa y pasiva, ambas. Como el Señor en Getsemaní, cuando oraba el día antes de su muerte. Te pido que, si es posible, Señor, papá, si es posible, quita de mí esa copa, no me la hagas beber, pero que se haga tu voluntad. Y así como Jesús, nosotros aceptar, porque Jesús aceptó que esa copa, que era la muerte en la cruz, era la voluntad de Dios y era agradable, buena y perfecta. Tan perfecta que lo salva a usted y me salva a mí. Y entonces nosotros tener esa actitud de Cristo y aceptar esa cruz. Porque nunca va a representar, en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, ni parecido a la cruz que aceptó Cristo. Ni parecido, ni en broma. Entonces nosotros aceptar lo que pueda representar esa cruz para nosotros, en pequeñito. Aceptar. Y pensar, esa cruz que viene para mí, que es pequeñita, la parte de la cruz del Señor, es parte de eso que es bueno, agradable y perfecto. Entonces nosotros deberíamos estar pidiendo esto, deberíamos estar pidiéndolo continuamente. Deseando que se haga la voluntad de Dios, anhelando que el reino de Dios venga a nosotros. Porque si no, estaríamos pidiendo cosas que no nos van a convenir. Debemos rendirnos al Señor. Soltar. Señor, que tu reino venga a mí. Que tú gobiernes. Que se haga tu voluntad. En esto que tengo que hacer, quiero hacer tu voluntad. Y en esto que tengo que aceptar, hacer tu voluntad. Y que se vea ese fruto.
Anhelo, Señor, que tu luz sea en mí, que me vea como un hijo tuyo. Es que ahí va un hijo mío, va un hijo de Dios. Amén. La frase que resume o que intenta resumir la predicación de hoy. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude a que crezca el señorío de Cristo en nuestra vida y que activamente pueda hacer las cosas que están reveladas en su palabra, rindiéndome y dándole gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después de eso vamos a volver a entonar esta canción, esa penúltima canción que cantábamos, porque debemos expresar en esa canción como una oración. Oremos esa canción y digámosle: Señor, yo te doy todo a ti, te entrego todo a ti, te amo, te necesito. Señor, hoy venimos delante de ti, cada vez más claro, Señor, de lo que significa la forma en que tenemos que orar, esa que tú nos enseñaste y nos dejaste en tu palabra. Qué maravilloso eres tú, Señor, haber pensado en esta forma y ser tan exacta, tan clara, tan profunda y tan consecuente con todo el resto de tu palabra, tan consecuente con tu testimonio, con lo que hiciste. No hubo error en ti, ni hubo error en tu palabra, y no hay error en esta oración, porque esa oración viene de ti, Señor, del autor perfecto, ese que ha venido a hacerse hombre para el rescate de mi alma perdida. Gracias, Señor, porque es por ti, Dios, por ti, mi Señor Jesús, por tu muerte en la cruz, que yo puedo ser hijo de Dios y poder llamar a mi papá, papito, papito, y venir delante de ti, Señor, con confianza, entendiendo que eres mi Padre, pero también que eres Dios poderoso. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada vez que oremos nos acordemos, Señor, de que necesitamos pensar más en ti y menos en nosotros, que nos tenemos que concentrar primeramente en el reino de Dios, en tu reino, que necesitamos que tu señorío aumente en cada área de nuestra vida, entender que nuestra única prioridad es buscarte, Señor, tener la fe para saber que todo es una añadidura, Señor, anhelar, buscar, querer hacer tu voluntad para agradarte, para hacer testimonio y para aceptar, Señor, de la forma pasiva que tú nos pides, cuando tu voluntad no está alineada o mi voluntad no está alineada a la tuya. Oro, Señor, para que en esta serie, Señor, salgamos como una iglesia, como una familia, como tus hijos, que aprendieron de la oración y que la aplican. Que no balbuciemos más. Que no salgan de nosotros vanas repeticiones, sino que palabras salidas de lo más profundo de nuestros corazones. Porque te entendemos más, te conocemos más. Y de ahí viene, Señor, un corazón limpio, dispuesto. Te pido, Señor, para que no se nos sea indiferente que el reino de Dios, tu reino, tiene que venir a esta comunidad, y que a eso fuimos llamados, y que eso queremos, y que esa es nuestra misión, y que la declaramos en papeles, en páginas web, en Facebook, en imágenes digitales. Que está bien, Señor, pero que la tenemos que marcar en nuestro corazón, que nos importe esos que se están yendo a una eternidad sin ti, que nos importe
tu reino está cerca. Lo sabemos, Señor. Y así como dice Lucas 10, vayan, prediquen y digan en el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y eso es lo que tenemos que predicar en esta comunidad, que el reino de Dios ha venido a la comunidad de Concepción y alrededores, pero lo tenemos que aceptar y estamos llamados a predicar y a estar unidos, luchando por la fe de la buena noticia de salvación, por la fe del Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y oramos cantándole a nuestro Dios. Dios, yo vine aquí solo a decirte que mi esperanza está en ti. Yo no tengo nada fuera de ti. Decimos otra vez, Dios, Dios, yo vine aquí solo a decirte que mi esperanza está en ti. Yo no tengo nada fuera de ti. una vez más decimos, Dios, Dios, yo vine aquí solo a decirte que venga tu reino en este lugar, mi esperanza está que tu reino venga a mi vida. en ti. Yo no tengo nada fuera de ti. Solo tus promesas, Señor. Solo tus promesas, pues sin tus promesas yo no tengo nada, yo no tengo nada. Que el Señor los bendiga, que tengamos una hermosa semana. No olvide proclamar, Señor, venga tu reino a mi vida y se haga tu voluntad, aunque no sea igual a la mía. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches.